Bien, hermanos, ¿por qué no ven su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17? Éxodo, capítulo 17. Y vamos a ver otro capítulo más del libro de Éxodo. Y antes de comenzar, yo quiero que pongamos atención con este capítulo, porque este capítulo nos va a enseñar acerca de lo que es vivir en el espíritu y vivir también en la carne. Entonces es importante que nosotros también podamos saber cómo podemos nosotros combatir en la carne. Es bien importante esto para nosotros como cristianos. Sabemos que es difícil cuando nosotros vivimos como cristianos, pero siempre está eso, lo que es de la carne. Y vamos a entender este capítulo del 17 de Éxodo. Y el título de este capítulo es La provisión y protección de Dios para Israel. Éxodo capítulo 17, la provisión y protección de Dios para Israel. Dos palabras importantes para nosotros como cristianos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta esta palabra de provisión, que Dios provea para nosotros? Creo que a todos, ¿no? No solamente eso, pero también protección. La protección que todos nosotros queremos de parte de Dios. Y aquí vamos a ver estas dos palabras en este capítulo 17 de Éxodo. Pero vamos a comenzar con la parte número 1, del versículo 1 al 7, agua de la roca. ¿Cuántos de nosotros hemos probado agua de la roca, verdad? Creo que nadie quizás. Pero vamos a ver y vamos a entender de qué se trata esto. Pero antes de comenzar, solamente queremos recapitular un poco acerca del capítulo pasado. ¿Se acuerdan del maná que vino del cielo, verdad? Y los israelitas dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué significaba el maná? Y vemos cómo Dios, en su maravilla, provee para Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban hambrientos de alimentos. Ahora, no es de que Dios, como entendimos en el capítulo anterior, que ellos se habían quedado, el pueblo de Israel se había quedado sin alimento. Todavía tenían un poco de alimento, pero ellos ya estaban angustiándose. ¿Por qué? Porque se les estaba acabando el alimento. Y vemos también que ellos estaban perdiendo la confianza en Dios. Y vemos cómo ellos se quejaban con Moisés. Pero ahora vamos a ver algo totalmente, bueno, quizás no quiero ser totalmente diferente, pero otro lado de las necesidades del pueblo de Israel. Y vamos a comenzar del versículo 1 al 4, cuando Israel se queja y Moisés clama. Vemos una vez más el pueblo de Israel quejándonos. Ahora, pon tu nombre ahí donde dice Israel. Podría decir, Josué se queja, ¿verdad? Como que no suena muy bien. Pero vamos a ver. Y aquí dice, y Moisés clama, algo bueno. Y vamos a comenzar a leer del versículo 1. Y dice así, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, ¿se acuerdan que estaban en el desierto de Sin? Por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, ¿verdad? Me gusta la queja de Moisés, ¿verdad? Quizás con un poco de humor.
¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Ya casi me pegan, ¿no? Como diciendo, ya pégame, ¿no? Por ahí que dicen. Pero aquí vemos estos 4 versículos. Ahora en el versículo 1, en la segunda parte, cuando dice conforme al mandamiento de Jehová, y luego dice, y no había agua para el pueblo que bebiese. Ahora aquí estamos observando que Israel hizo exactamente lo que Dios mandó. Si se dan cuenta, ellos están obedeciendo, pero se están quejando. Están siguiendo ellos la columna de nube y de fuego, pero ¿saben qué? No había agua para beber. Ahí había un problema. Ahora estaban ellos en la voluntad de Dios, pero era en un tiempo difícil. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Cuando estamos en la voluntad de Dios, pero vemos las circunstancias difíciles en nuestras vidas. Es posible estar completamente dentro de la voluntad de Dios y aún estar en la temporada de grandes problemas, ¿verdad? A veces pasa así a nosotros como cristianos. Y aún así a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ahora tengo este tipo de problemas. Escucha esto. Se dice que la sed es el apetito más vehemente. Esto quiere decir que se manifiesta más con ímpetu. Así que ellos muestran más ansiedad y seriedad por el agua que por el pan. ¿Te das cuenta? Había algo más fuerte en ellos. Ahora en el versículo 2, en la primera parte, dice que ellos altercaron el pueblo. ¿Con quién? Con Moisés. Imagínense a Moisés. Estamos hablando que casi 2 millones de personas. Y el líder Moisés escuchando todas las quejas. El pueblo de Israel tenía un problema real. No había agua para que el pueblo viviese. Ese sí era un gran problema. Y esto no era un problema imaginario. Y el pueblo tenía razón en estar preocupado, pero cuando el pueblo altercó con Moisés, ellos no respondieron con una acción o pensamiento espiritual. Observa también cuando dice, ¿para qué tentáis a Jehová? En la última parte del versículo 2. Aquí el pueblo enfocó su queja ¿contra quién? Contra Moisés. Pero Moisés entendió que su problema era con Jehová. Cuando todos nosotros tenemos un problema, es mucho más fácil el culpar a alguien que el pensar el problema cuidadosamente y en el espíritu. Y en esta situación, Israel pudo pensar y pudieron decir, bueno, estamos en un desierto, no es de sorprenderse que no haya mucha agua aquí. Necesitamos buscar a Dios para satisfacer esta necesidad. Ellos pudieron haber dicho eso, ¿no lo crees? Imagínense los milagros que Dios ya ha hecho en la vida del pueblo de Israel. Y para que ellos se estén quejando de esta manera. Pero en lugar de eso, ellos culparon a Moisés. ¿Por qué? Porque era el líder. Y no hicieron nada para ayudar con el problema. Y siempre está ahí en las quejas con los problemas. Y no hay soluciones. Ahora, Moisés sabía que el pueblo era injusto con él. Porque aquí cuando dice, ¿qué haré con este pueblo? De aquí hay un poco, me apedrearán. Y vemos aquí como le estaba hablando con Dios. Pero él aún debía de dirigirlos a pesar de la presión de un ataque injustificado. ¿Y sabes qué? Moisés hizo bien al voltear a Dios en oración. Y pónganse a pensar, Moisés es el líder. ¿A quién iban a dirigirse? Pues a Moisés. Por eso fueron con él.
Ahora Moisés no dijo, voy a buscar, tengo que solucionar este problema, sino que realmente él tomó esa queja y la llevó a Dios en oración. Y creo que es bueno que nosotros también como líderes hagamos lo mismo. No tratemos de ser la de Superman, ¿no? Y tratar de solucionar los problemas. Pero creo que cuando nosotros dirigimos esa queja, ese problema a Dios, entonces todo va a estar bien. Ahora observa lo que va a hacer el 5 y el 6. Y Dios aquí va a dar instrucción a Moisés. Versículo del 1 al 4, ahí está la queja, el pueblo se queja y Moisés clama. Pero ahora vamos a ver a Dios y su instrucción a Moisés. Versículo 5 dice así: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara, observa ahí, tu vara, con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella, ¿qué? Aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Imagínense esa escena, ¿verdad? Ahí está, le pega y dice, aguas, aguas, porque ahí vienen las aguas, ¿verdad? Y van saliendo ahí las aguas. Versículo 5 en la última parte, observa lo que dice, cuando dice que toma también en tu mano, ¿qué? Tu vara, con que golpeaste el río. Ahora, estamos aquí observando que Dios dirigió a Moisés a pasar delante del pueblo y el traer a otros ancianos con él. Interesante, ¿no? Y dice aquí, toma contigo de los ancianos de ¿quién? De Israel. Y el usar lo que Dios había usado antes. Esto le dio, ¿saben qué? Seguridad a Moisés. Debido a que él Dios vio usar antes la misma vara para hacer grandes milagros. Entonces cuando le dijo Dios a Moisés, toma tu vara, ok, ya sé lo que va a hacer, ¿verdad? Esta vara va a ser una solución por parte de Dios. Y vemos aquí a Moisés, no levantaría esa vara sin recordar el poder de Dios. Y aquí observamos la confianza que él recibió al recoger la vara, y esa fue la confianza en Dios y no en él mismo, ¿verdad? Si se dan cuenta, él hubiera podido agarrar la vara y pues vamos a ver si otra vez va a volver a hacer algo al respecto a esta vara, ¿no? Sino que estamos observando aquí que él acudió a Dios y Dios da la instrucción. Ahora en el versículo 6, en la primera parte, cuando dice, he aquí, subraya esto, yo estaré delante de ti allí. Antes de comenzar el servicio estábamos hablando acerca de José y dice que también decía, estaba ahí el Señor con él. Y aquí dice que Dios estará delante de ti. Uno de los grandes temas de este viaje de Egipto a Canaán era que Dios iba a estar ¿con quién? Con ellos. Y eso es bueno. Y entender que Dios está con nosotros. Él estaba con ellos en cada paso del camino. Y no es de que se había olvidado de su pueblo. Y Dios mostraría su presencia a Moisés y también a Israel. Ahora en la segunda parte cuando dice, golpearás la peña y saldrán aguas. Aquí estamos viendo que Moisés fue ordenado en la presencia de Jehová. ¿De qué? De golpear la peña con su vara y entender que el agua saldría para satisfacer la sed del pueblo de Dios. Ahora vemos aquí y observamos que era un milagro extraordinario. Moisés y todos los demás sabían que el agua normalmente no sale de las rocas de esa manera. ¿Te das cuenta? Dios hace algo
que está fuera de lo que es normal. Y este era un milagro con propósito. Escucha bien, un milagro con propósito. Al golpear la peña, Moisés actuó el drama que quizás él no entendió. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10:4, y te lo voy a leer. Aquí Pablo escribió de Israel en el Éxodo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo. No sabemos si esta peña siguió a Israel de la manera que Pablo lo describe, pero sí sabemos que cuando Jesús fue golpeado, agua viva fluyó para que todos la recibieran. Y aquí un tipo de Cristo golpeado, herido de Dios y afligido como nosotros los observamos en Isaías 53:4 y 1 Corintios 10:4. Jesús fue golpeado con la vara de Moisés, la maldición de la ley, y a través de él fluyó agua para satisfacer nuestra sed espiritual. Y vamos a ver ahora lo que sucede en el versículo 7. El pueblo de Israel es reprendido. Y vamos a observar cómo es que sucede esto. Versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. ¿Cómo se llamó el lugar? Masá y Meriba. Y escucha esto, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Verdad? Y aquí cuando dice que llamó el nombre de aquel lugar, Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera y el agua salió de la peña. Ahí vemos que él está obedeciendo. Y este era un gran milagro de la provisión de Dios y fue una reprensión para el incrédulo y rebelde de Israel. Así como nosotros también a veces somos rebeldes. Pero vemos que Dios, aún así en eso, en su misericordia, Dios provee para nosotros. Ahora, ¿cómo les llamó los nombres Masá y Meriba? Y aquí observamos que Dios recordó la manera en que Israel le tentó en esos dos lugares, la cual la vemos en distintos pasajes. Escribe estos para que estudies en casa acerca de estos lugares. Deuteronomio 6:16. Y dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Eso es Deuteronomio 6:16. Otro pasaje es Deuteronomio 9:22, cuando dice en Masá. Y en una parte dice, provocasteis a ira a Jehová. También en Deuteronomio 33:8, y escucha lo que dice, a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá. Ahí está otra vez el lugar. Con quien contendiste en las aguas de Meriba. Y hay una razón por qué es que se nombran estos lugares de esa manera. Nada más para ponerlos extras. Y aquí cuando dice que tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dios dijo, yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, como lo vimos en el versículo 6, diciendo que Él estaba y estaría presente con Israel. Pero aún ellos se preguntaron, ¿o está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Verdad? Soy yo como chilango, ¿eh? Esta actitud entre los israelitas era su gran pecado. Ellos están dudando del cuidado y de la amorosa presencia de Dios. Y creo que tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos, porque a veces nosotros caemos en la misma posición. ¿De qué? De dudar. Dudamos de Dios.
Y dices, Dios, ¿estás aquí sí o no? Muéstrame, ¿sí me entiendes? Y ahí dudamos, y no solamente eso, pero de su amor, de la presencia de Dios. Después, cuando Israel recordó la provisión de Dios en el desierto, en la fiesta de los tabernáculos, escucha esto, ellos tuvieron una específica ceremonia donde ellos recordaron este milagro del agua de la peña. En ese exacto contexto, Jesús dijo así, si alguno tiene sed, y ustedes han escuchado este versículo, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Y eso lo encuentras en Juan 7, 37 y 38. Ahora, el agua viva de la cual Jesús habló era el Espíritu Santo, como lo dice en Juan 7, 39. No es un milagro menor que Dios traiga el amor y poder del Espíritu Santo de nuestros corazones, que lo es el sacar agua de la roca. Nuestros corazones pueden ser igual de duros, ¿verdad? Ahora, en la segunda parte del versículo 8 al 16, estamos viendo que Dios proveyó y Dios les dio agua al pueblo de Israel. Estamos observando que Dios no nos deja desamparados. Y es importante, escucha bien esto, es muy importante. Si te das cuenta, esta historia comienza con el pueblo sediento y está viendo que no hay agua. Y Dios provee agua para ellos. Ahora escucha la segunda parte y lo que sucede ahora en el pueblo, en la nación de Israel. Y la segunda parte, del 8 a 16, el título es Dios da victoria a Israel, como también a nosotros nos da victoria como cristianos. Y del versículo 8 al 9, vamos a ver a los amalecitas. Amalec ataca a Israel. Pon una nota ahí, pensando que Amalec es un tipo de la carne. Un tipo de la carne. Y vamos a ver cómo se relaciona todo esto. Amalec ataca a Israel. El versículo 8 comienza así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios. ¿Te notas ahí? Ya no es tu vara, como dice, como Dios le dijo. Ahora Moisés está diciendo la vara de Dios con mi mano. Ahora, versículo 8, dice que vino Amalec y peleó contra Israel. Este ataque de los amalecitas no fue provocado por Israel. En respuesta a esto, Moisés llamó a Josué. Nota ahí que Josué ya está ahí saliendo en la escena, a que dirigiera los ejércitos de Israel en la batalla, para defender a la nación en contra del ataque de Amalec. Ahora, podemos preguntarnos, ¿y de dónde salió o de dónde salieron estos chicos malos del barrio? Los amalecitas o amalecitas. Bueno, Amalec era el nieto de Esaú. ¿Se acuerdan de las primeras historias? Bueno, si van atrás al libro de Génesis en el capítulo 36, 12, vas a observar ahí acerca de Amalec y puedes estudiarlo en casa. Y aunque era semejante a Israel, probó ser un empedernido enemigo, como lo muestra la historia posterior. Ahora, existe cualquier posibilidad de que ellos, estoy hablando de los amalecitas, supieran acerca de la promesa de la tierra de Canaán, la cual había sido dada al hermano gemelo de Esaú,
Jacob. Por lo tanto, ellos no debieron de sentir ninguna amenaza en el Negev si hubieran recordado y tomado en serio esta promesa. Y aquí cuando dicen en la segunda parte del versículo 8, y peleó contra Israel. Ahora, el método de ataque utilizado por Amalek fue despiadado. Y eso, la historia la puedes encontrar, y te voy a dar una referencia para que puedas observar, Deuteronomio 25, del 17 al 18, y dice que, y te lo voy a leer, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Está hablando en Deuteronomio acerca de esta historia, de cómo te salió al encuentro. Y la razón que te estoy dando esta referencia es para dar un poco más de detalle de lo que pasó en esta pelea. Te lo voy a leer una vez más. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. O sea que les entraron por la retaguardia, ¿verdad? Por la parte de atrás. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Y así el enemigo cruelmente acecha también al cristiano. ¿Saben cómo? Ese es el método que también el enemigo acecha contra una persona. ¿Saben cómo entra? Por la retaguardia. Escucha bien esto, dice que en ese lugar estaban que todos los débiles que iban detrás de ti. Y no solamente eso, pero cuando dice, cuando tú estabas, ¿qué? Cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. Esa es la forma que el enemigo ataca al cristiano. Y nosotros debemos de estar listos. De la manera más traicionera, puesto que ellos llegaron por la retaguardia del campamento. Sin duda, el equipaje era el objetivo de su avaricia. Pero al encontrar a las mujeres, niños, ancianos y personas enfermas junto con el equipaje, ellos los hirieron y se llevaron los despojos. ¿Te das cuenta? Si te das cuenta, cuando en ese viaje, pues los niños son los que ya se comienzan a cansar y empiezan a alentarse más. Las familias, las mujeres, los enfermos, los ancianos, todas esas personas. Y es ahí cuando empezaron a matarlos y de ser despojados. Versículo 9, también vemos cuando dice, sal a pelear contra Amalek. Moisés le está diciendo a Josué, sal a pelear. Ahora, esta es la primera experiencia significativa de guerra para el antiguo Israel. Si te preguntan en un juego quizás, ¿cuál fue la primera guerra de Israel? Bueno, fueron contra quiénes, contra los amalecitas, ¿verdad? Se la amalecieron pedreando, ¿verdad? Un pequeño chiste. Pero bueno, esa es la primera. Ellos habían vivido por cientos de años como esclavos, imagínense, no tenían experiencia. Ellos estaban esclavos y Dios peleó a los egipcios en lugar de ellos, ¿se acuerdan? Ahora ellos debían de aprender a confiar en Dios mientras peleaban una batalla. Ahora, en su primer movimiento, Dios los dirigió de tal manera para evitar cualquier posibilidad de guerra, como lo observamos en Éxodo 13, 17. Pero ahora ellos estaban envueltos en la guerra. Y en la última parte del versículo 9, cuando dice, la vara de Dios en mi mano. Eso es muy importante también como líderes. Tener esa perspectiva
así como Moisés. ¿La vara de quién? De Dios. Ahora, qué fácil hubiera sido, porque si te das cuenta, Dios le dice a Moisés, tu vara. ¿Y qué hubiera dicho Moisés? Oh, mi vara, ¿verdad? Porque Dios me dijo, es mía. Sin embargo, no. Está aquí reconociendo a Moisés. Está reconociendo Moisés que Dios es el autor de todo. Y él está diciendo aquí, la vara de Dios en mi mano. Las escrituras llaman a este bastón grueso la vara de Moisés. Aquí en el versículo 5 dice tu vara, pero Moisés dice la vara de Dios. Esta combinación del instrumento humano y del poder divino. Y aquí Moisés le llamaba la vara de Dios. ¿Para qué? Para honrar a Dios en lo que él hace. En la siguiente parte del versículo 10 y 11 vamos a ver que Israel prevalece en la batalla mientras Moisés ora. Es importante esto. Si tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo vencer la carne en mi vida? Bueno, aquí nosotros vamos a observar que Israel prevalece en la batalla, o sea que está ganando, mientras que Moisés está ¿qué? Orando. Y vamos a leer, dice así. E hizo Josué como le dijo Moisés. Ahí está la obediencia. Peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur, 3 personajes hay aquí. ¿Quiénes son? Moisés, Aarón y Hur. Subieron a la cumbre. No estoy hablando de la ONU, ¿verdad? De las Naciones Unidas, que dicen la cumbre de las Naciones Unidas, sino que subieron a la cumbre del collado. Versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él, estoy hablando de Moisés, bajaba su mano, ¿quién prevalecía? Prevalecía Amalek. Ahora, en la primera parte de este versículo dice, hizo Josué como le dijo Moisés. Y observamos aquí que es la primera parte, el primer pasaje que se menciona el nombre de Josué. Un nombre muy bonito, ¿no lo creen? Sí, sí es. Pregúntenle a mi mamá. Pero es bonito ese nombre, Josué. Lo encontramos haciendo lo que él hacía hasta el tiempo que Moisés salió de la escena. Nota bien este nombre, porque más adelante vamos a ver qué pasa con Josué. Pero aquí vemos cómo comienza ahora su historia. Él también fue un historiador. Josué servía al Señor y a Moisés, te voy a dar la palabra, fielmente. Es bueno recordar que el nombre de Jesús es simplemente la manera de pronunciación griega del nombre de Josué. O sea que en griego es Jesús y en hebreo es Josué, ¿verdad? Como dicen Yeshua, ¿no? Es el mismo nombre. Ahora, en la segunda parte del versículo 10, cuando dice, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ellos hicieron esto para poder ver y para poder ser también vistos y para que ellos pudieran orar. Qué bonito es, ¿verdad? Están subiendo, no para ver la pelea, ¿verdad? Y estar grabando con su teléfono, no. Están ahí para orar. Para orar. Ahora, Aarón, como lo hemos visto, era hermano de Moisés. Y algunos piensan, no se sabe exactamente, que Hur era el cuñado. O sea, que había una relación ahí. En el versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Ahora Moisés, como observamos, apoyó en la batalla detrás de la escena. ¿Ocupado en qué? En la oración. Es importante también para nosotros como iglesia
para nosotros como ministerio, pero también para nosotros como familia y personalmente. El destino de Israel en la batalla dependía de la intercesión de Moisés, debido a que cuando él oraba, Israel prevalecía, y cuando él paraba de orar, prevalecía Amalek. Es bien importante notar esto. Cuando dice aquí la palabra, alzaba Moisés su mano, esta frase describe la postura de oración de un israelita. Aún hoy personas inclinan su cabeza o juntan sus manos para orar. Moisés debía de orar y debía meterse en oración. Y eso es importante para nosotros como líderes. Muy importante. Y aquí observamos que los verbos de alzar y bajar son introducidos como verbos en el tiempo perfecto. Una acción continua o frecuente se denota aquí claramente. Ahora, este asombroso pasaje nos muestra que la vida o muerte de Israel dependían de las oraciones de un hombre. Moisés oraba de la manera que nosotros debemos de orar. ¿Saben cómo? Con pasión, creyendo que la vida y la muerte y quizás la eternidad dependían ¿de qué? De la oración. Y creo que esa arma poderosa que nosotros tenemos en nuestras manos, a veces nosotros la dejamos al último, ¿verdad? Nosotros queremos usar esa arma como el arma secreta, ¿verdad? Tráete el arma secreta porque ya nos están atacando y ya estamos perdiendo. Pero nosotros debemos de estar en oración. En su vida temprana, Moisés pensaba que la única manera de ganar una batalla era, ¿saben cómo? Peleando. Eso lo observamos en Éxodo 2, del 11 al 15. ¿Y sabes qué? Ahora Moisés dejó que Josué peleara mientras Moisés hacía el trabajo más importante. ¿Y saben qué era? Orar por la victoria. Es bien importante que nosotros mantengamos eso en nosotros. Ahora, del versículos 12 y 13, vamos a ver las manos de Moisés, que son fortalecidas en la oración. Versículo 12 dice así: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek, siempre digo Amalek, y a su pueblo a filo de espada. Estamos observando que las manos de Moisés se estaban cansando. El trabajo de dar apoyo en la batalla con la oración, saben que no es un trabajo fácil, era difícil, y Moisés no podía continuar fácilmente. Podríamos pensar que la pelea era el arduo trabajo y que la oración era el trabajo fácil, pero la oración también era un trabajo que difícil, ¿verdad? Es difícil. ¿Y cuántos de nosotros vemos cuando tú dices, vamos a tener una noche de oración? Y usan los cuartos más chiquitos de las iglesias. Dos, ahí caben dos, ¿verdad? Y nada más llega uno, y llega tarde todavía. Pero cuando dices, vamos a tener un concierto en grande, ¡pum!, se llena y ya la iglesia no cabe porque viene tal persona, y se llena bastante. Pero vemos ahí realmente. Versículo 12b dice, en la segunda parte,
cuando dice Aarón y Hur sostenían sus manos. Fíjate que dice Aarón y Hur vinieron junto con Moisés y literalmente sostuvieron sus manos levantadas durante la oración. Nosotros estamos observando que ellos le están ayudando y están participando con él en la intercesión. Y también de la misma manera vamos a encontrar gente que también nos van a ayudar a levantar esas manos y también van a estar apoyando en la intercesión. Que ese cuarto tan pequeño que hay, decir, ¿sabes qué? Si somos 2, somos 3, hay que echarle ganas. ¿No lo crees? Aunque seamos 2, somos 3, y póngase a pensar en esta gran muchedumbre, la nación de Israel. Y vemos aquí que los líderes estaban en oración. Aarón y Hur estaban apoyando a Moisés. Y ven que Moisés se está cansando, pero ellos le están ayudando. Y su ayuda, ¿saben qué? Fue exitosa. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y creo que eso para nosotros es de darnos ánimo, de decir, ¿sabes qué? Yo sé que Dios va a hacer algo al respecto. Y cuando nosotros nos unimos en la oración, entonces las cosas van a pasar, a suceder, y van a estar en las manos de Dios. Aun cuando este era el trabajo de Moisés, era más de lo que él podía hacer. Moisés solo no podía ganar esta batalla de oración. Él necesitaba a otros que estuvieran a su lado. Ahora en el versículo 3 se dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Debido a la obra de la oración, Israel obtuvo la victoria sobre Amalec. No se nos da más opción que el decir que si Moisés, Aarón y Hur no hicieran la obra de oración, Israel hubiera sido derrotado y la historia hubiera cambiado. Ahora este pasaje nos muestra qué tan importante es la oración. Y podemos concluir que muchas veces el pueblo de Dios es derrotado hoy. ¿Saben por qué? Por la falta de oración. O debido a que la oración no apoya su obra. ¿Qué tan importante es para nosotros que orar? Orar. Es muy importante. Y vemos también que aquí dice que Josué debía pelear. Ahora, la oración de Moisés no quitaba lo que Josué debía de hacer. No es de que dijo, bueno, váyanse ustedes porque yo también me voy con Moisés. Qué fácil hubiera sido, ¿eh? Pues mejor para no recibir los trancazos, pues mejor me voy con los líderes. Hay que se vayan ellos, ¿no? No. Aquí se le está asignando algo a Josué. Ve y pelea. Y la batalla se ganó con oración, pero también a través de los instrumentos normales. El trabajo del ejército dirigidos por Josué. Y la oración es una completa burla si no nos lleva al uso práctico de los medios, los cuales alcanzarán los fines por los cuales oramos. Versículo 14 al 16. Ahora vamos a ver si los amalequitas o amalecitas fueron derrotados. Pero ¿sabes qué? Esto fue una batalla sin fin con el pueblo de Amalec o Amalec. Y 14 dice, versículo 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, fíjate, escucha bien esto. Aquí ya estamos viendo que Dios está viendo ya y está teniendo su mirada en el siguiente líder, Josué. Dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Es importante que Moisés tenía que decirle esto a Josué. ¿Saben por qué? Porque Dios ya lo estaba preparando.
porque él que iba a ser el siguiente. Y creo que es bueno que nosotros tengamos y estemos al tanto de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere comunicarnos algo también. Porque Él también está, y nosotros también estamos siendo parte del plan de Dios. Versículo 15 dice, y Moisés, ¿qué pasó? Edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec, ¿de cuánto tiempo? De generación a generación. O sea que Amalec no se daba por vencido. Amalec obtuvo una culpa y vergüenza sobresaliente al fin del ataque contra Israel. Amalec tuvo la vergüenza de ser la primera nación en hacer guerra contra Israel. No solamente eso, pero también de salir de su camino para atacar a Israel. Y lo peor, de pelear contra Dios. Y aquí cuando dice que Moisés edificó el altar y llamó su nombre Jehová Nisi. A pesar de que Moisés sabía que su oración era importante, él no fue lo suficiente necio para pensar que él ganó la batalla. Para que pensara que él no ganó la batalla. Ahora, como un acto de adoración, aquí observamos que Moisés está aquí edificando un altar y que también está adorando el nombre de quién, de Jehová, cuando dice Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. No sé si has escuchado esa palabra, Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Ahora, Nisi, ¿qué es la palabra Nisi? Nisi describe que una bandera o un estandarte. Y aquí la idea es que Dios es victorioso en la batalla. So, cuando tú tengas victorias en tu vida, tú puedes decir, Jehová, ¿qué? Nisi. Jehová Nisi. Y el estandarte de la victoria se alzaba en alto. ¿Te acuerdas cuando ves en las batallas, cuando un país tiene la victoria, qué es lo que hacen? Sube la bandera, ¿no? Y eso una vez lo vi también cuando estaba peleando con Irán, que quitaron la bandera de Irán y pusieron la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Era levantando esa victoria, esa bandera. Ahora aquí dice que Amalec se levantó contra el trono de Jehová, en el versículo 16, y esto no fue la última batalla o mención de los amalecitas. Dios continuó su guerra contra ellos, pero les dio mucho tiempo, ¿saben para qué? Para arrepentirse de este gran pecado de atacar al pueblo de Israel. Y más adelante vamos a ver pasajes también acerca de los amalecitas. Te voy a mencionar algunos y de lo que sucedió con los amalecitas. Fíjate que en Números 24:20, Balaam profetizó su ruina. Primera de Samuel 14:48, cientos de años después, Saúl peleó en contra de ellos. Saúl peleó en contra de ellos. Primera de Samuel 15, del 1 al 7. Dios luego, escucha bien esto, Dios luego ordenó a Saúl el continuar su pelea en contra de Amalec para traer juicio completo sobre ellos por su antiguo pecado en contra de Israel. Ahora fíjate lo que sucede en Primera de Samuel 15, del 7 al 9. En obediencia parcial hacia Dios, fíjate lo que hizo Saúl. Saúl peleó en contra de los amalecitas. Y saben que los derrotó. Saúl derrotó a los amalecitas. Pero ¿sabes lo que pasó? El error que él cometió es que
dejó vivo al rey de los amalecitas, cosa que Dios no le había dicho eso, y él desobedeció. Mientras se enriquecía a sí mismo durante la batalla. Ese fue el error de obedecer a Dios en cuanto a Amalek. El error de obedecer a Dios en cuanto a Amalek fue el primer acto de desobediencia que le costó a Saúl el trono. Y esto lo puedes observar en 1 Samuel 15, 2-9 y 28, 18. Y más adelante vemos que los amalecitas se extendieron después de esto. Así que sabemos que Saúl no completó el trabajo que Dios le dio. Hay algunos indicadores de que este trabajo se completó en los días posteriores de la monarquía dividida bajo Ezequías, que está en 1 de Crónicas 4, capítulo 4 del 41 al 43. Pero es posible que algunos descendientes de los amalecitas hayan permanecido. Y uno de los ejemplos es Amán, que lo puedes encontrar en Esther 3:1. Pero bueno, eso es cuanto a los amalecitas. Ahora, debido al fuerte mandato de Dios de pelear contra Amalek hasta que fueran completamente conquistados, muchos ven a Amalek como una imagen de nuestra carne, el aspecto no espiritual del hombre, la cual hace guerra en contra de ¿qué? Del espíritu. Y en este sentido, Amalek constantemente pelea en contra del espíritu. Y se debe luchar contra este hasta que haya sido completo, ¿qué? Conquistado. Y creo que es importante que nosotros lo hagamos. Si te das cuenta, Dios está dando agua al pueblo de Israel. ¿Y qué significa el agua? El espíritu, ¿no? Pero ahora Israel comienza ¿en qué? En batalla. Y comienza a pelear. Y eso pasa a nosotros como cristianos. Dios satisface nuestra sed espiritualmente. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros salimos de este lugar, aún así dentro de este lugar, ¿saben lo que pasa? Las batallas están ahí. Y están ahí. Y de la misma manera, así como los amalecitas, continúan. Pero creo que es bueno que nosotros podamos entender algo. Y que nosotros podamos de la misma manera vencer esas batallas. ¿Cómo? En oración. Y a veces, lamentablemente, es lo último que hacemos. Y venimos a este lugar buscando una respuesta. Y claro, la respuesta está aquí, como lo hemos observado. Estar en oración. Y que nosotros podamos quitar todas esas cosas que hay en nosotros. Estar viviendo nosotros como cristianos en la carne. Y dejar de alimentar eso. Y poder nosotros estar más en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias también porque ahora podemos entender, Señor, espiritualmente, Señor, las cosas que suceden en nuestra vida. Padre, hay momentos en nuestra vida que hay sed. Pero Padre, tú provees para nosotros y satisfaces esa sed en nosotros. Pero también entendemos, Señor, que las batallas vienen así como el pueblo de Israel. Y tenemos que estar listos.
Y tenemos que saber cómo pelear también, Señor. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Que podamos nosotros estar siempre sobre rodillas, Señor, con las manos levantadas, Padre. Y de saber que también, Padre, va a haber hermanos y hermanas también apoyándonos en la oración, Padre. Padre, gracias por esta porción del día, Señor, y podemos salir de este lugar, Señor, sabiendo que tú eres Jehová Nisi. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque también podemos venir ante ti, Señor. Clamar, Señor. Contarte de todas las cosas que hay en nuestras vidas. Y de saber que tú estás cerca de nosotros, Padre. Para darnos instrucción, Señor. Para saber cómo lidiar estas cosas de la carne, Señor. Como cristianos, Padre. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puesto de pie, hermanos, vamos a...
Padre, que salgamos de la rutina, Señor, y que aún así, Señor, implementemos más tiempo de oración en nuestros hogares, Señor.